Mi nombre es Leandro. Tengo 34 años, un buen trabajo en tecnología, una casa modesta en las afueras, y un Golden Retriever que se llama Sarek. Hasta hace poco, también tenía una esposa. Isolda. 31 años. Diseñadora gráfica, obsesionada con el minimalismo, las tipografías, las gamas de color. Siempre decía que los espacios deben respirar. Yo no entendía mucho, pero fingía interés. Me gustaba verla apasionarse con algo. Eso fue antes de que su pasión cambiara de nombre. Antes de que su afición por la estética se convirtiera en una fachada. Estuvimos casados 7 años. 7. No fue perfecto, pero yo pensaba que teníamos algo sólido. De esos matrimonios que llegan a viejos discutiendo por el termostato o por quién sacó la basura. No teníamos lujos, pero sí estabilidad, 2 autos, 0 deudas, una hipoteca razonable. Teníamos lo que muchos desean, o eso creía. Ella había decorado cada rincón de la casa como si fuera un tablero de Pinterest. Yo nunca me quejé. No me molestaba ceder en lo estético si eso la hacía feliz. Hasta que un día, en febrero, me dijo: quiero tomar clases de equitación. No lo vi venir. Según ella, su amiga Oriana llevaba tiempo practicando y le pareció una buena idea intentarlo. Yo no vi problema. Pensé, mejor eso que seguir maratoneando realities de pastelería que nunca intenta imitar. Eligió un centro ecuestre elegante, a casi 40 minutos de casa. De esos lugares que huelen a madera barnizada, cuero caro y dinero. Clases privadas. Un instructor llamado Casio. 110 pesos por sesión. Tragué saliva. Pero acepté. Salud mental, autocuidado, crecimiento personal, todo ese discurso que ella misma solía repetir. Además, todavía no teníamos hijos. Estábamos por intentarlo el año siguiente. Así que me pareció justo que disfrutara su tiempo libre. Los primeros días, todo parecía normal. Volvía los sábados con las botas en la mano, llena de tierra, emocionada como si entrenara para las Olimpiadas. Me hablaba de su caballo favorito, uno llamado Cinnamon. Tiene carácter, decía. Es distinto. Para mí todos los caballos eran iguales. Pero verla ilusionada me alegraba. Llevaba meses estresada por clientes insoportables, y pensé que esto le venía bien. Pero pronto llegaron los domingos a caballo también. Quiero pasar más tiempo con Cinnamon. Me despeja la mente, decía. Pasaba horas allá, incluso volvía entrada la noche. Yo no hacía drama. Jugaba videojuegos, paseaba a Sarek, me ponía al día con cosas del trabajo. No soy celoso. Siempre creí que el amor se basa en confianza. Pero después empezaron las señales. No eran banderas rojas. Más bien, alertas naranjas. De esas que uno ve, pero prefiere ignorar. Comenzó a maquillarse antes de ir al establo. Base, labial rojo, máscara de pestañas, incluso perfume. ¿Estás tratando de impresionar a Cinnamon? Le pregunté, bromeando. Se rió. Solo quiero verme arreglada. ¿Arreglada para montar a caballo? Después, los comentarios sobre Casio. Al principio era: Casio dice que estoy mejorando. Luego, Casio me recomendó un suplemento. Casio cree que tengo talento natural. Casio me invitó a un evento ecuestre. Casio. 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 Un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía, pero que ahora estaba en todas nuestras conversaciones. Intenté no parecer paranoico. No quería ser ese esposo inseguro que sospecha de todo. Casio era un entrenador, y olía a establo. No era una amenaza. O al menos, eso me repetía. Pero hacia el tercer mes, las clases ya no eran solo los sábados. Salía temprano, regresaba tarde. Cada vez hablaba menos. Antes me contaba detalles de cada sesión, ahora se limitaba a: bien, lo de siempre. Y su teléfono. Se volvió un secreto. Sin notificaciones, todo en silencio. Cuando pregunté, me dijo que Oriana le había recomendado desactivar alertas por salud mental. Ajá. No la espié. No la enfrenté. Me aferré a la idea de que era la misma mujer que lloró cuando adoptamos a Sarek. La que decoró la casa con ternura. La que dormía abrazada a mí los domingos. Pero esa mujer ya no estaba. Y yo no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrir cómo un pasatiempo inofensivo puede convertirse en la excusa perfecta para una traición. Una traición que ella no se atrevería a llamar así. Un sábado cualquiera le pedí que regresara temprano. Quería almorzar con ella, pasar un rato juntos. Se quedó mirándome como si le hubiera pedido apagar el sol. Te dije que no sé a qué hora regreso, me lanzó mientras se aplicaba champú en seco. El trabajo en el establo no tiene horario. Trabajo, dijo. Como si estuviera en una misión diplomática y no en una finca elegante, montando por placer. Solo quería pasar un rato contigo, le respondí. Me miró con fastidio,
como si yo fuera una molestia. Y sin más, se fue. Sin beso. Sin abrazo. Solo el sonido de las botas alejándose por el pasillo. Empecé a notar otras cosas. Su tono al hablarme se volvió condescendiente. Si preguntaba cómo le había ido, suspiraba. Es difícil de explicar a alguien que no monta, decía con esa voz de superioridad emocional. No lo entenderías, Leandro. Es una conexión mente-cuerpo. ¿Conexión mente-cuerpo? Yo trataba de tener una conexión esposo-esposa, y era como hablarle a una pared. ¿Quién más monta contigo? Le pregunté una tarde, buscando con sutileza alguna claridad. Giró los ojos. ¿Por qué importa? ¿No confías en mí? No se trataba de control. Se trataba de que mi esposa estaba cada vez más lejos, y yo no sabía cómo alcanzarla. Y Casio. Casio estaba siempre en el centro del nuevo universo de Isolda. Casio decía esto. Casio sugería lo otro. Casio opinaba sobre suplementos, posturas, técnicas. Al parecer, Casio era más importante que cualquier cosa que yo dijera o hiciera. Su forma de vestir también cambió. Antes iba al establo con lo que encontraba en el ropero, pantalones viejos, una camiseta cómoda. Ahora parecía que se vestía para una revista ecuestre de lujo. Jeans blancos entallados, chalecos que marcaban la figura, guantes de marca. Unas botas italianas de más de 300 pesos que, según ella, eran necesarias porque las baratas le apretaban. La misma mujer que me regañaba por comprar cereal de marca, ahora necesitaba cuero europeo para montar. Mientras tanto, yo seguía trabajando 9 horas diarias para pagar la hipoteca. Llegaba a casa, cansado, esperando una conversación, un abrazo, algo. Ella ni siquiera preguntaba cómo me fue. Tiraba el equipo en la lavandería, se encerraba en su teléfono y, con suerte, murmuraba un estoy cansada. Una noche, en un intento honesto de conectar, le conté que estaba saturado en el trabajo. Su respuesta fue, tú tienes suerte. No empujas tu cuerpo al límite cada día. ¿Suerte? ¿Suerte por estar encerrado en una oficina 9 horas mientras ella galopaba por prados artificiales? La gota que rebalsó el vaso fue cuando anunció que pasaría la noche fuera por un evento ecuestre. Le pedí la dirección, por si acaso. Se quedó helada. Como si le hubiera pedido una contraseña bancaria. ¿Para qué quieres la dirección? Me lanzó con una mezcla de sorpresa e indignación. Porque eres mi esposa y quiero saber dónde vas a dormir. No respondió. Y tampoco me la dio. En su lugar, empezó un discurso largo sobre control, independencia, espacio personal. Y como yo no soportaba que ella tuviera una vida propia. Y fue ahí, justo ahí, cuando lo supe. No lo tenía confirmado, no había evidencia concreta. Pero mi instinto gritaba. Y esta vez decidí escucharlo. No dije nada. No insistí. Simplemente cambié de estrategia. Dejé de preguntar. Empecé a observar. Escuchaba más, hablaba menos. Porque sabía que no tardaría en cometer un error. Y solo necesitaba uno. Y así ocurrió. Un jueves. Un día normal. Mi última reunión del trabajo se canceló y decidí adelantarme al tráfico. Quería preparar algo para cenar y sacar a Sarek a pasear antes del atardecer. Pero al llegar, su coche ya estaba ahí. Extraño. Los jueves, según ella, eran días de trabajo hasta tarde. Siempre llegaba después de las 7. Entré. Silencio total. Ni música, ni ruidos de cocina, ni su voz quejándose por clientes exigentes. La llamé una vez. Nada. Supuse que dormía. Entonces vi su bolsa de montar tirada junto a la mesa lateral. Abierta. Y eso sí fue extraño. Ella solía guardarla como si escondiera secretos nucleares. Siempre cerrada. Siempre fuera de vista. Me acerqué. Entre los guantes, un peine pequeño y un paquete de chicles, había un papel doblado. No estaba ahí por error. Llevaba su nombre en la portada. Lo saqué. Y leí. Estás mejorando en las sesiones más intensas. Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. No puedo esperar a la próxima. Nada de corazones. Nada de mi amor. Solo palabras que lo decían todo sin decirlo abiertamente. No hablaban de equitación. No hablaban de técnica. Hablaban de ella. De su cuerpo. De lo que compartían más allá de la pista de arena. Tomé una foto. La envié a mi correo. La guardé como nota 1. No la rompí. No la confronté. La devolví exactamente al mismo lugar. Cerré la bolsa. Me senté a esperar. Minutos después, bajó como si nada. Con ropa deportiva. Agua en mano. Sin una pizca de nervios. Actuaba con una seguridad insultante. Como si la traición solo existiera si yo la descubría. Y en su cabeza, seguramente ya había justificado todo. Lo que no sabía.
Era que acababa de encender una mecha que no podría apagar. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. No por rabia. Tampoco por tristeza. Esa etapa ya había pasado. Lo hice por estrategia. Por claridad. Por necesidad de distancia. Ella aún no lo sabía, pero había cruzado una línea invisible. Y yo no pensaba arrastrarme para suplicar explicaciones. Lo que quería era un cierre, pero uno que viniera con pruebas, con orden, con justicia. A la mañana siguiente, llamé al trabajo. Me reporté enfermo. No me sentí culpable. Lo que estaba por hacer requería toda mi atención. Encendí mi laptop. Creé un archivo nuevo. Lo llamé Cronología. Ahí comencé a volcar todo. Fechas, horarios, cargos de la tarjeta, detalles que antes parecían insignificantes. Las clases nocturnas, las noches fuera, los peajes, los hoteles. Incluso el kilometraje de nuestro auto, registrado por el seguro. Sí, había puesto un rastreador hacía meses, para monitorear si Zarek lo usaba en sus paseos. Nunca imaginé que me daría una radiografía precisa de la doble vida de mi esposa. Luego, copié la nota a color, escaneé recibos, capturas de pantalla de transacciones y cada reserva de hotel que no cuadraba con ningún evento que ella me hubiera mencionado. A la par, revisé su Instagram. Ella era cuidadosa. Demasiado. Pero encontré una publicación del centro ecuestre en la que la etiquetaban junto a Casio. Ambos sonriendo. Demasiado cerca para ser profesional. Guardé todo. Contacté a 3 abogados de divorcio en la zona. No quería frases motivacionales ni miradas de lástima. Solo resultados. Uno respondió de inmediato. Directo, seco, eficiente. Con él agendé una cita. Mientras esperaba, entré a nuestra cuenta bancaria compartida. Redirigí mi salario a una nueva cuenta a mi nombre. Dejé algo de dinero en la cuenta conjunta, para no levantar sospechas. Pero no tanto como para que ella siguiera sintiéndose cómoda. A las 11, recibí un mensaje. ¿Todo bien? No te vi esta mañana. Respondí. Necesitaba un día tranquilo. Su respuesta vino con un emoji de corazón. Lo miré un segundo. Y lo borré. A las 12, ya estaba en la oficina del abogado. Le conté lo necesario, sin adornos. Infidelidad emocional y física con un entrenador ecuestre, dije. Él solo asintió. Nada lo sorprendía. ¿Querés algo confrontativo o limpio? Me preguntó. Quiero algo legal, irreversible y estratégico, respondí. Le dejé claro. Zarek se queda conmigo. La casa también. La pagué yo, casi en su totalidad. Él elaboró un plan quirúrgico. Frío. Eficaz. Entregar los papeles cuando ella estuviera en casa. Sin drama. Sin cabos sueltos. Volví a casa alrededor de las 14:30. Ella no estaba. Perfecto. Fotografié todo su equipo de montar. Botas, casco, guantes, cremas, suplementos. Le puse título al archivo. Inventario de aventura autofinanciada. Hice una copia de seguridad de nuestra laptop. Ella había dejado rastros. Correos, archivos, mensajes con Oriana que revelaban lo que había detrás del crecimiento personal. Esa noche, volvió tarde. Dijo que se había quedado porque Oriana no se sentía bien. Asentí, sin levantar la mirada. Preparó un sándwich. Se fue a dormir. Yo me quedé en el living. Entré a Netflix y cambié los nombres de los perfiles. El mío quedó como Leandro. El suyo. Jinete mentirosa. ¿Infantil? Tal vez. ¿Satisfactorio? Inmensamente. El viernes siguiente, el abogado me entregó todo. Papeles impresos, lista de bienes, cronograma legal, estimación de plazos. Todo estaba en orden. Todo. Pedí que se lo entregaran mientras ella estuviera en su momento zen. Con su batido detox en la mano, como siempre a media mañana. El viernes, a las 10:27, ella estaba en la cocina. Yo preparaba huevos. Ella, su mezcla verde llena de semillas. Timbre. Miré hacia ella. Abrió la puerta. Un notificador le entregó un sobre. Que tenga buen día, señora, dijo. Ella lo tomó como si fuera una promoción de comida rápida. Lo miró. Lo abrió. Su cara cambió. ¿Qué es esto? Me levanté. Tomé la correa de Zarek. Y respondí. Así lucen las consecuencias. Se quedó paralizada en la entrada, leyendo con los ojos muy abiertos. Línea tras línea. Su cerebro intentaba alcanzar lo que sus ojos ya habían comprendido. Finalmente, levantó la mirada. ¿Me estás divorciando por esto? ¿Por esto? Repitió como si fuera una multa mal puesta, como si no acabara de traicionar un matrimonio entero. Yo no pestañeé. ¿Te referís a los meses de engaño, a los hoteles,
¿A la nota que te dejó tu instructor sobre cómo tu cuerpo sabe qué hacer? Ella bufó. Esa nota no es lo que pensás. Ah, ¿no? Ilumíname, le dije. Dejó el sobre la mesa como si se preparara para un monólogo dramático, pero lo que soltó fue: claramente no entendés cómo la equitación afecta el cuerpo de una mujer. No supe si reír o enfurecerme. ¿Perdón? El movimiento. El ritmo. La presión sobre ciertos músculos provoca una estimulación física. Es involuntario. Lo leí en artículos. No es engaño, es una reacción natural. La miré. En serio la miré. ¿Estás culpando al caballo por acostarte con Casio? Cruzó los brazos. No culpo a nadie. No sabes lo que es sentir algo así. Casio solo me ayudó a procesarlo. ¿A procesarlo? Me costaba creer que estaba oyendo esto. ¿Te guiaba espiritualmente desde la silla de montar? ¿Era eso lo que pasaba? Rodó los ojos. Estás siendo ridículo, Leandro. Y yo, que había escuchado excusas en mi vida, supe que esa era la peor de todas. No solo me había traicionado. Había creado una fantasía psicosexual envuelta en justificaciones ridículas. Entonces, ¿por accidente te acostaste con él cada vez que tu cuerpo se sintió demasiado conectado al caballo? No es infidelidad como vos lo pensás. Claro. Respondí con ironía. Porque cuando alguien te engaña pero lo hace con conexión mente-cuerpo, ya no es traición, es yoga extremo. Ella se encogió de hombros. Al menos Casio me veía por quien me estaba convirtiendo. Vos hace años que estás cerrado emocionalmente. Ahí estaba. El golpe de manual. ¿Cerrado emocionalmente? ¿Llamás estabilidad emocional a eso? Yo pagué por tus clases. Te animé a empezar. Te di espacio. Vos llamás rutina a la constancia. Llamás previsibilidad a la lealtad. Ella miró hacia la cocina, como si esperara que la licuadora la defendiera. Y entonces dije la frase que terminó de romper su máscara. Espero que haya valido la pena. Porque la esposa de Casio ya lo sabe. Y él se queda sin trabajo el lunes. Su expresión cambió. Una mezcla de miedo y rabia. ¿Se lo dijiste? Por supuesto. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, respondí tranquilo. Convertiste nuestro matrimonio en un espectáculo, Isolda. Y la función terminó. Tomé a Zarek, abrí la puerta y salí. La dejé sola. Con su sobre. Con su excusa del caballo. Con la realidad. Los 3 días siguientes no contesté sus llamadas. Ni sus mensajes. Ni su fingida desesperación. Ejecuté el resto del plan. Congelé nuestra cuenta conjunta. No la vacié, solo dividí la mitad. Redirigí mi nómina. Lo suficiente para que ella no pudiera seguir gastando en suplementos premium para caballos de otros. Luego el coche. Era mío. Registrado a mi nombre. Ella lo usaba, sí, pero no era suyo. Fui a casa de Oriana, donde se estaba quedando. Tomé el coche con la llave de repuesto y lo llevé al garaje de un amigo. Le mandé un mensaje. El seguro está a mi nombre. El coche también. Ya no forma parte de tu nuevo estilo de vida. Después, el establo. Descubrí que las cuotas y parte del alquiler de Cinemen las había estado pagando con mi dinero. Ni siquiera desde nuestra cuenta. Transferencias directas por apps a nombre de una tal Nerea. Llamé a Nerea. Le mostré el historial. Le dejé claro que el acuerdo había terminado. Esa noche, Isolda llegó furiosa. Su tarjeta había sido rechazada al intentar comprar un suplemento digestivo para el caballo. Ni levanté la vista de mi laptop. Cinemen no es tuyo, le dije. Es del establo. Y el dinero que financiaba tu fantasía, también era mío. Se acabó que montes a mi costa. Lloró. No me inmuté. La última pieza, la casa. Ella pensaba que compartir el buzón significaba tener derechos. Lo que no entendía es que yo había pagado casi todas las cuotas de hipoteca. Ella no había aportado nada desde que su carrera como diseñadora freelance empezó a ralentizarse, lo cual, descubrí, era solo una excusa para pasar más horas con Casio. Le entregué a mi abogado todos los comprobantes. Pagos, transferencias, extractos. La oferta era simple. Una compensación única y se iba sin escándalos. O peleábamos. Y perdía todo. Cuando leyó la carpeta, palideció. ¿Me vas a dar esto después de lo que pasó? Soy generoso, respondí mientras me ataba los cordones. No podés prender fuego a una casa y esperar que alguien te ofrezca otra llave. Se fue dando un portazo. No me habló en todo el día. Tampoco lo necesitaba. A la mañana siguiente, aceptó la oferta. Firmó sin mirarme. Sin lágrimas. Sin disculpas. Fue la primera decisión sensata que tomó en meses. Y sobre Casio. No fui a sus redes. No le escribí. Fui directamente con el dueño del establo. Ulises. Un hombre mayor, elegante,
con voz firme y pocas palabras. Lo había visto solo un par de veces. Pero bastó con una llamada. Nos reunimos en persona. En una cafetería discreta. Le mostré la nota. Las reservas de hotel. El rastro de pagos hechos con mi dinero a través de su personal. No busco demanda ni escándalo, le dije. Solo pensé que debía saber cómo su entrenador manejaba las sesiones intensas. Ulises asintió. Sin un solo gesto de sorpresa. 2 días después, el nombre de Casio desapareció de la página web del centro ecuestre. Isolda no entendía nada. Fue a su clase como cualquier otro sábado. Esperaba ver a Casio, con su sonrisa de gurú de establo. Pero lo que encontró fue a otro instructor. Joven. Frío. Formal. Volvió a casa descompuesta, exigiendo explicaciones que nadie le iba a dar. No puedo creer que lo echaran por algo natural, gritó. Por una conexión real. Yo simplemente me serví un vaso de agua. ¿Querés una rodaja de limón también? Le pregunté con calma. El jueves siguiente, se fue. Sin decir a dónde. Sin anunciar si volvería. Dejó algunas cosas. Las guardé. Las etiqueté en cajas. Delirios. Varios. Y las dejé en casa de su hermana. Una semana después, yo ya dormía mejor. Sarek también. La casa se sentía más amplia. No por el espacio físico, sino por la falta de tensión en el aire. No había suspiros pasivo-agresivos. No había frases cortadas. No había que caminar sobre cáscaras de huevo. Solo paz. El abogado tenía todo. La cuenta conjunta quedó cerrada. El seguro del coche a mi nombre. Los perfiles de sus redes, silenciados. Y cada puerta que ella había abierto, ahora estaba cerrada. Todo parecía finalmente terminado. Hasta que una tarde, sin aviso, volvió. Toqué el picaporte. Abrí. Y ahí estaba. Con un vaso de café de cadena barata. Sin maquillaje. Ropa holgada. Ojos cansados. Tenía la cara de alguien que no había dormido en días. O que había llorado por muchas noches sin consuelo. No pidió entrar. Cruzó el umbral como si aún tuviera derecho. No dijo hola. No pidió perdón. Simplemente, caminó. Recorrió la sala como si esperara que los muebles le dieran la bienvenida. Como si la casa no fuera un testigo de todo lo que había hecho. Yo no la detuve. Se quedó parada en medio del living. Mirándome. Como si esperara que yo hablara primero. No lo hice. Todo ocurrió tan rápido, balbuceó. Me sentía confundida. Casio no era lo que pensé. Esa vida no es lo que prometía. Parecía una versión desinflada de sí misma. Sin energía. Sin esa mirada segura. Hablaba de emociones. De que no entendía por qué lo había hecho. De que se sintió arrastrada por algo más grande. Yo seguía en silencio. Brazo cruzado. Rostro neutro. Hasta que llegó al punto. No quiero que el divorcio se concrete. Creo que aún queda algo entre nosotros. Lo dijo sin mirar a los ojos. Como quien lanza una red a ver si pesca algo. Extraño esto, agregó, mirando la cocina. La rutina. La estabilidad. Jamás dijo que me extrañaba a mí. Y cuando notó que yo no cedía, empezó a torcer el relato. Es que vos también fuiste frío. Demasiado estructurado. Me hacía sentir invisible. Pero ni una sola vez mencionó la palabra perdón. Entonces cambió la estrategia. Súplica sutil. Terapia. Espacio. Una pausa en los trámites. Un intento. Yo no respondía. Solo escuchaba. Ella recorría la casa con la mirada, como si intentara reconectarse con algo que ya no existía. Finalmente, saqué una carpeta. Le entregué los últimos documentos del divorcio. Firmados. Sellados. Ordenados. Todo listo. Ella no los tomó. Me miró como si esperara que dudara. Que retrocediera. No lo hice. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y se fue. Sin mirar atrás. No hubo portazo. Ni grito. Ni lágrimas melodramáticas. Solo el sonido del motor alejándose. Y el silencio. Cerré la puerta con calma. Casi como si estuviera cerrando el último capítulo de un libro demasiado largo. Fui hasta la cocina. Me apoyé en el marco. Y respiré. Profundamente. El aire no se sentía denso. No había tensión. No había fantasmas rondando entre muebles y recuerdos. Solo yo. Sarek. Y el sonido de la casa por fin en paz. Decidí no hacer nada especial esa noche. Ni festejar. Ni beber. Ni escribir nada dramático. Solo estuve. En mi casa. Siendo yo. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Sin preguntas ni miradas cargadas de desprecio. Dormí como no dormía desde hacía años. Sin sueños. Sin sobresaltos.
sin esa extraña sensación de que algo estaba a punto de romperse. Ya nada podía romperse, porque lo que debía romperse, ya se había ido. Pasaron los días, y con cada amanecer, algo dentro de mí empezaba a acomodarse. Hice pequeños cambios. Pinté una pared. Reorganicé la oficina. Doné la ropa que ella había dejado. Cambié las sábanas por unas nuevas, que no tuvieran su perfume ni sus colores armonizados. Cosas mínimas, pero significativas. Sarek lo notó. Estaba más inquieto, pero en el buen sentido. Jugaba más. Me traía su pelota sin que se la pidiera. Dormía a mis pies en lugar de en el pasillo. Los perros saben. Saben cuando todo se alivia. Una noche, sin buscarlo, encontré la nota. La de Casio. Aún estaba en mi correo. Pude borrarla. No lo hice. La volví a leer. No para recordar el dolor, sino para darme cuenta de lo lejos que había quedado. Ya no me dolía. No ardía. Solo, era. Un papel viejo. Una frase absurda. Un símbolo de lo que no volvería a permitir. Empecé a salir más. A reencontrarme con amigos. A retomar hobbies que había olvidado. Volví a correr. A escribir. A cocinar con ganas, no solo por necesidad. Y un día, sin buscarlo, conocí a alguien. En una librería. Literalmente, en el pasillo de autoconocimiento. Me preguntó por un libro. Le respondí. Charlamos. Su nombre era Clara. Y su sonrisa no tenía nada que ver con la de Isolda. Era tranquila. Auténtica. Sin la necesidad de demostrar nada. No buscaba validación. Solo compartía su tiempo. Y eso era suficiente. No te voy a mentir. No me enamoré enseguida. Tampoco idealicé nada. Después de una tormenta, uno aprende a leer el cielo antes de salir sin paraguas. Pero sí aprendí algo nuevo. Que el amor real no necesita fuegos artificiales ni secretos a escondidas. Que no exige sacrificios absurdos ni explicaciones místicas. Que simplemente, fluye. Con el tiempo, Clara y yo nos fuimos conociendo mejor. Sin apuros. Sin presión. Una tarde, le conté todo. Sin dramatismo. Solo como parte de mi historia. Ella escuchó en silencio. Y cuando terminé, solo dijo: no tenías que pasar por todo eso. Pero me alegra que estés acá ahora. Y yo, por primera vez, creí que todo lo que dolió, valió la pena. Hoy la vida es otra. No perfecta. No libre de problemas. Pero mucho más mía. No hay equitación. No hay instructores gurús. No hay notas escondidas. Solo días simples. Conversaciones honestas. Y un perro feliz que siempre trae su pelota. A veces me preguntan si perdoné a Isolda. La verdad es que sí. Porque el perdón no es un regalo que uno le da al otro. Es una decisión que se toma para liberarse. La perdoné. Pero no para volver. Sino para no cargarla más en mi mochila emocional. Y si hoy pudiera hablar con alguien que esté pasando por algo parecido, solo le diría esto. No te quedes donde te hacen sentir culpable por pedir lo básico. No justifiques lo que te hiere. Y no confundas rutina con amor. Mereces un lugar donde no tengas que explicar tu dolor. Donde tu paz no dependa del estado emocional de otra persona. Donde no te den migajas disfrazadas de conexión. A veces, perder a alguien es lo mejor que te puede pasar. Porque te permite encontrarte con vos. Y sí, hubo un tiempo en que pensaba que mi vida era estable, feliz, completa. Hasta que entendí que la estabilidad no sirve si está cimentada sobre mentiras. Hoy, esa casa, la misma casa, se siente distinta. Porque ahora, por fin, tiene un verdadero dueño.